Entonces, buenas noches con todos, señores estudiantes. Estamos ya en la 9ª clase, ¿sí? Correspondiente al módulo de porcinos. Y el día de hoy vamos a continuar con la categoría de recría y la parte de crecimiento y engorde. Entonces, les voy a compartir en sus pantallas presentación para que vayan siguiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de cerdos en la categoría recrías? Sí, recría hablamos que es ya después del destete, ¿no? Destete, teníamos a veces el destete demorado hasta 45, 60 días, pero luego entran a la fase de recría, en la cual los cerditos deben estar entre 23 kilos, en un rango de 20 a 25 kilos. Ese sería el parámetro ideal para manejarlos en granjas. Esto se logra entre 3 a 4 meses de edad, que sería la edad de recría, ¿sí? Con una duración de 6 a 8 semanas en esta fase. Esa sería la permanencia. El lechón destetado hay que considerar la dieta, ¿sí? Porque recuerden que como es destetado, obviamente su dieta anterior era leche, pero como ya entra una fase nueva de recría, entonces él ya necesita un estímulo para consumir los productos sólidos. Entonces eso va a depender un cierto tiempo y va a variar mucho entre camadas y entre lechones, porque se va a dar un estrés generalmente. Ese estrés de separarle de la madre, de cambiarle a una nueva instalación y todo eso tiene un efecto negativo muchas veces. Puede a veces darse una parálisis intestinal porque el animalito deja de comer, deja de beber, ¿sí? Entonces pueden observar ulceraciones o pequeñas hemorragias internamente en su intestino, a veces cuando los animalitos mueren. Entonces hay una baja de las defensas por diversos cambios que ocurren en esta fase. Hay que considerar estos cambios, por ejemplo, como mayor excreción de ácidos grasos, o sea, hay más pérdidas de la energía, hay más pérdidas de proteína en sus heces. Los animalitos no están asimilando bien esos carbohidratos. Las heces son más líquidas por ese tipo de estrés que tienen los animales. Entonces, hay que considerar todo esto para darle un cierto confort a los animalitos y evitar que existan ciertas infecciones producidas principalmente por la bacteria Escherichia coli. Sí, la bacteria Escherichia coli es una bacteria que produce muchos problemas a nivel intestinal, ¿sí? Como diarreas, principalmente, y a largo plazo eso produce una deshidratación que finaliza con la muerte del animal. Entonces hay que considerar que esta fase de adaptación más o menos va a durar entre 7 a 10 días. ¿Sí? La inmunidad, hablábamos en clases anteriores, es lo que recibe el animalito por medio de la vía de lactancia, ¿no es cierto? Entonces, si es que la mamá tuvo suficiente leche, los cerditos lactaron bien de su respectiva tetita, esas defensas van a perdurar a lo largo de su vida, ¿sí? Porque el destete va a ser el punto crítico para la fase inicial de lo que es el desarrollo y todo lo que nosotros consideramos obtener en base al engorde y el resultado final es la carne. Entonces, considerar el plan sanitario es muy importante, ¿sí? En base a las vacunaciones. Entonces, considerar el plan vacunal. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. El lechón destetado, como les dije desde el principio, la dieta. Hay que considerar, esperen, estoy regresando, creo. Perdón. Hay que considerar que el cambio de dieta líquida al consumo nuevo de sólidos va a ocasionar nuevas formas de vida bacteriana en la microflora intestinal del animalito. Entonces, hasta que eso se adapte a la nueva dieta, va a tener sus efectos negativos. Pero una vez que ya el animalito pueda digerir, ¿sí? Y ya comience a incrementar el consumo de la ración, pues ahí ya vamos a entrar a una fase de conversión alimenticia, entonces el animalito va a crecer rápidamente.
Y eso se logra en base a las fuentes de proteína, energía y todos los concentrados que comercialmente se disponen. Entonces nosotros debemos ver que en base a la categoría que vamos manejando, ver cuál es el porcentaje de proteína que es el más ideal para cada fase, ¿sí? Porque no es el mismo porcentaje de proteína que recibe un lechón destetado que un cerdo ya en desarrollo o que una cerda en gestación o asimismo un berraco. Entonces, considerar para cada categoría el concentrado. El agua es importante, que siempre esté fresca y limpia o que tengan el acceso a sus respectivos bebederos, ¿sí? Siempre a voluntad para el animal. No que le pongo por ahí un baldecito y cada que me acuerdo le voy a poner el agüita, ¿sí? Eso es muy mal. Entonces, que el animal tenga siempre agua disponible. ¿Cómo evaluamos lo que es la consideración del retraso del desarrollo? ¿Sí? Entonces, hay criterios en base al consumo de alimento y a veces se considera hacer un predestete, o sea, cuando la cerdita todavía está lactando, o sea, están los cerdos todavía recibiendo su leche, se aconseja ya empezar a trabajar con un concentrado de predestete para que estos cerditos ya vayan asimilando mejor desde que están acompañados con su madre y ya vayan iniciando el consumo de proteína y todo lo que es la ingestión de carbohidratos, para que cuando se les separe no tengan mucha afectación negativa. Las condiciones en las que fue el lechón destetado, en base al manejo, sí, hay que ver las camadas que sean iguales, ¿sí? Porque si es que hay fallas o retrasos en ese crecimiento, a veces hacemos un destete inicial con la cabeza de los que están en la camada, o sea, los más pesados. Y posteriormente, pues, se deja un porcentaje todavía de los que están más pequeños con la madre, unos 8 a 15 días más, hasta que alcancen el peso promedio, ¿sí? Entonces, para igualar las camadas, los pesos, porque recuérdense que por cada fase tienen que llegar más o menos a un cierto porcentaje de peso. Entonces, en Brasil, por ejemplo, a los 21 días, con el destete se maneja de 6 a 6.3 kilos ya el cerdito. Imagínense. Pero acá en nuestro país el dato está oscilando en granjas bien tecnificadas igualmente, a veces están superando este promedio o igualando al menos lo que se tiene también parecido a Brasil. El manejo de la recría para la preparación de su nueva sala, tenemos que considerar el tamaño de la instalación, que esté bien limpia y desinfectada previo a la llegada de los cerditos. Hablamos de vacío sanitario un mínimo de 5 a 7 días, ¿sí? Mínimo 2 días, dice ahí. Pero es importante considerar a veces en granjas que son bien transcurridas, que se puede tener un rango de 5 a 7 días. ¿Alguien me puede indicar a qué se refiere el vacío sanitario? A ver, ¿quién me puede decir? Eric. Lady, ¿quién dijo yo? Yo. A ver, Lady. Puede ser, o sea, No te escuchamos, ni te vemos. ¿Qué pasó la cámara? Consiste en una limpieza y desinfección estricta. Muy bien. Sí, entonces Sí, consiste en como lo que acabo de decir Eric, consiste en una desinfección muy estricta, ¿sí? Luego de que los animales salen, se limpia bien, se desinfecta, se lava todo con detergentes y posteriormente se aplica un desinfectante para la nueva camada que esté por llegar. Porque si hay residuos de alguna camada que salió, eso puede ser contaminantes y ahí hay problemas. Entonces, para hacer esta transferencia de lechones, se hace una programación previa.
como les dije, ya con el vacío sanitario empieza la programación. Y ahí nosotros vamos a planificar en qué día, luego del vacío sanitario, ya van a entrar estos animales a esos corralitos. Las condiciones climáticas son muy importantes, ¿sí? Porque hay que manejar ciertos estándares en temperatura, ventilación, humedad, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, los animales deben encontrarse en un lugar lo más parecido a la sala en la que estuvieron con su madre, para que no se estresen tanto. Entonces, deben agarrar se debe agarrar a los lechoncitos de las patas posteriores. En el transporte se debe hacerlos con las mismas camadas, o sea, con sus hermanitos. Y se puede usar carritos dentro del galpón para reducir el estrés y el acarreo de los animalitos, para que no se estresen tanto. Entonces se les ponen unos cochecitos y se los va llevando a sus respectivos cubículos. Como les decía desde el principio, el agua y los bebederos debe estar ya fija, ya instalada en sus líneas de agua en cada corralito, ¿sí? Los chupones, cada 10 a 12 lechones se maneja un bebedero, un chupón, ¿sí? Hay que ponerle al bebedero siempre apartado de la fuente de calor, porque se maneja muchas veces las criadoras o las fuentes de calor, y si están cerca al agua, pues es muy poco probable que los animales vayan a tomar agua ahí en la parte donde está cálida. Su altura debe ser siempre regulable conforme van creciendo, ¿sí? Entonces debe estar entre 10 centímetros sobre el área lumbar, o sea, sobre la espalda del animalito, ¿sí? Entre 500 a 600 mililitros por minuto, esas son las medidas que se debe manejar en lo que es el goteo riego, ¿sí? Entonces eso se puede medir en vasos. La presencia de varios lechones alrededor del bebedero puede indicar que la dieta está muy salada, ¿sí? O existe mucho calor, o muchas veces el agua no es suficiente para los animales, ¿sí? Entonces, eso puede afectar en el crecimiento si no tienen buena agua. Es importante eso manejarlo desde el principio. La infraestructura, consideramos las jaulas, ¿sí? Entonces, en esta parte, para que lo revisen los que están más dedicados, ¿sí? No voy a ir hablando de los metros ni centímetros, pero aquí está lo que se toma en cuenta para la parte de la infraestructura de manejo de recría, ¿sí? En jaulas suspendidas o en piso, ahí está todo lo que ustedes pueden igualmente usar para sus trabajos o asesoramientos. La temperatura, sí, en base al peso de los lechones, temperaturas máximas y mínimas, como indica aquí, empezando de lechoncitos de 5 kilos, la temperatura máxima debe estar entre 32 grados y la mínima entre 25. Y cuando ya van, pues ya recría prácticamente entre 28 grados a 21 la mínima. Entonces miren que cuando más pequeños son necesitan más calor, ¿sí? Entonces eso es importante considerar porque si no tienen un buen confort, una buena temperatura, el animal igualmente se va a ver afectado el crecimiento. ¿Cómo conseguir el medio adecuado? Sí, colocar las camitas, la madera o plástico que contenga el aire para que no se escape. A veces se pone esas zarandas, ¿sí? Se instalan fuentes de calor como focos muchas veces o a veces criadoras que son a base de gas. Y es importante manejar los termómetros para ver los cambios de las temperaturas. La humedad igualmente se maneja con ciertos indicadores, ¿sí? Que existen también ahora ya con tanta tecnología para manejar la humedad, ¿sí? Y la limpieza con agua, como indica, es importante hacerla solo cuando los animalitos salen de esos lotes. Mientras tanto, tratar de mantener lo más limpio posible y seco esos lugares. Las raciones entre 3 a 4 días se les hace del post-destete, el consumo va a ser siempre bajo, entonces la alimentación siempre debe ser de alta calidad en esos días. La organización social de los animales, entonces hasta que adapten su jerarquía en esos nuevos corrales, también va a pasar un tiempo para que los animales consuman ese alimento en base a la jerarquía.
Y la recomendación de 4 a 6 veces al día o tener comederos a voluntad, pues que los animales puedan ingerir lo que más se puede. Pero ya en tecnificación, pues hacer costos, ¿no? Ya posteriormente la alimentación se maneja solo 3 veces al día y ya se va restringiendo poco a poco en base a los cambios de manejo o incluso a veces en factores climáticos. Entonces se va reduciendo la alimentación o aumentando si es que es mucho frío. El alimento que pasa intacto al intestino grueso, o sea, cuando hay mucho estrés y los animales no digieren esos alimentos, va siempre a ocasionar problemas de diarrea. Entonces, por eso es indispensable darle un buen confort al animal, para que no pierdan electrolitos o se deshidraten por la diarrea. Entonces, eso va a reducir lo que es el consumo de agua y esos animalitos posiblemente terminen en muerte. O sea, y ahí entran ya los porcentajes de mortalidad. Recuerden que los porcentajes de mortalidad no debían sobrepasar el 1%. Aquí entonces tenemos los problemas como la diarrea postdestete, ¿sí? Que son relacionados principalmente con la alimentación, a veces por deficiencias, a veces por alimentos contaminados, el agua está mala o falta de agua muchas veces. Entonces, considerar que no falte nada en estos animales porque de lo contrario ahí nos vamos a jalar todo el desarrollo y la utilidad neta que esperamos obtener, ¿no? El frío, el exceso de humedad, la ventilación deficiente, mucha suciedad en los corrales, todo eso también hace que se contamine las jaulas y eso va a afectar el desarrollo, el desempeño de los animales. Entonces, cambios bruscos de dieta también, sí, o mezcla de animales de diferentes lotes, un día los manejo por acá, otros días por allá, voy alternando las camadas, eso no está bien. O introducir animales enfermos que a veces no se sabe procedencia y los vamos juntando directamente, entonces eso es malo hacerlo, no está bien, ¿sí? Entonces hay un porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad que los cerditos hacen o los lechoncitos. Pues como por ejemplo vemos ahí que desde comer un 10%, pero la actividad que más realizan, miren cuál es, dormir. Entonces estos animalitos la mayor parte pasan descansando el 77% de su vida. ¿Para qué? Para que restablezcan sus procesos metabólicos, vayan ganando masa muscular, vayan mejorando los cartílagos, las pezuñitas, los huesitos. Entonces, el 10% de su vida se dedican a comer en esta fase. Pelean el 1.5%, beben agua el 1%, están alertas o activos y también osan si tienen ahí lugares para estar olfateando, estar haciendo movimientos. Entonces, miren, esta es la pauta, es cómo los animales se desempeñan. Entonces, si el animalito tiene buen confort, va a trabajar así y va a descansar bonito y va a lograr buenos jamones, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Los controles de las enfermedades en base a la alimentación, pues tendríamos que reducir las raciones en los primeros días, comenzar a racionar para que los animales vayan adaptándose, decía, entre 4 a 6 veces al día para que vayan haciendo un acondicionamiento de su flora bacteriana. Aquí dice tratamiento preventivo estratégico con antibióticos post-destete. Muchas veces se aconseja poner un antibiótico o una vitamina a lo que se les cambia de fase para que ese estrés no sea muy marcado, muy severo. Sí. Entonces, como les decía, los lechones destetados van a sufrir por la separada de la madre principalmente. Y se estanca el crecimiento. Miremos esta curva que los animales venían así desarrollando, ganando peso, y cuando se les separó de la madre entre el día 20 y 21, ¿sí? En el destete, miren cómo los animales dejan de comer. Entonces, si no comió, no bebió agua, no hay ganancia de peso. Y es por eso que hay que tratar de darle la mayor comodidad, que sea lo más parecido posible a donde se encontraba con la madre, para que las ganancias diarias de peso no se vean afectadas, ¿sí?
Los factores de manejo igualmente y los mecanismos fisiológicos, hablando ya sobre lo que es la capacidad gastrointestinal, a veces en el interior, no a veces, sino siempre existen ciertas vellosidades que son las que producen la absorción de los alimentos. Entonces, muchas veces esas vellosidades dejan de crecer o dejan de funcionar por este destete. Y ahí es cuando se ocurren los cambios, ¿no? Los cambios bruscos en la ganancia de peso por la nueva dieta. Entonces, a veces en Brasil, por ejemplo, un ejemplo, se aconsejan utilizar hasta 3 dietas para los animales destetados y la duración en base al peso. Entonces, hacen la dieta preinicial, la dieta inicial y la inicial 2 en estas fases. Y aquí comercialmente sí se trabaja igualmente con algunos proveedores. Entonces, considerar eso, ¿no? Las dietas es importante muchas veces manejar desde que están en maternidad, en lactancia. Las dietas de alta densidad, sí, influencian siempre mayor desarrollo, mejor desempeño. Entonces, son elaborados a veces con cereales ya que vienen con un proceso de precocido, ¿sí? Entonces, estos niveles de proteína van a ser de mejor disponibilidad para los animales al momento de hacer su digestión o absorción. Entonces, es importante considerar las marcas también o elaborar un buen alimento en el caso de que se pueda ya trabajar en esta parte de elaboración de alimentos. La alimentación por fase siempre es indicado, ¿sí? Las fórmulas en base a las marcas comerciales que existen o los proveedores. Hay formulaciones específicas para reducir diarrea, para hacer acidificación. Entonces, considerar también estas observaciones o estas recomendaciones de los proveedores. Como dice, antibióticos, las vacunas siempre es importante. Los antibióticos no es tampoco siempre recomendable, entonces es opcional, solo cuando hay problemas. Los probióticos se refieren a enzimas o bacterias que ayudan a mejorar la digestión o la absorción de los alimentos. Entonces, también hay alimentos que ya vienen adicionados probióticos y prebióticos, ¿sí? En forma de pellets. Y dado los altos contenidos de proteína, carbohidrato y grasa que se tienen en estos alimentos, se compara con la alta digestibilidad como la leche. Entonces, estas características debe reunir el balanceado que se esté queriendo dar, ¿sí? Los costos, considerarlos siempre para el mercado, pues esperar que no sea una inversión tampoco muy alta y obviamente que no se obtenga una ganancia al final, ¿sí? Los pesos desde el principio, ir marcando, ir pesando en promedio por camadas, así asignar por lotes, siempre ir llevando un registro para ver cómo los animales se están desenvolviendo. Entonces eso vamos a ir viendo y evaluando qué efecto tenemos en esta fase. Entre los 21 días más o menos, o sea, al destete, están en esta consideración los cerditos, que deben ganar, de acuerdo a las tablas, entre 250 a 300 gramos al día. Sí, pues si ganan más de este promedio, que mejor. Entonces, los lechones de 7 a 19 kilos, alimentados ad libitum. ¿Qué quiere decir ad libitum? ¿Ah? ¿Alguien puede decir qué quiere decir ad libitum? Antes del líbido. No. Ad libitum. Ad libitum significa a voluntad, o sea que esté disponible continuamente, siempre. Entonces, si los lechones tienen alimentación presente todas las 24 horas así en sus comederos, o sea, balanceadito, pueden llegar a ganar hasta 613 gramos por día, de acuerdo a fuentes que se han reportado. ¿Sí? Entonces,
Depende a veces la consideración en esas fases de manejar el buen balanceado ad libitum, porque con este porcentaje o con esta ganancia de peso, pues miren que está doblando a la cantidad normal de días, ¿no? En el destete. Entonces, sí mejora la comida a voluntad. El desempeño de crecimiento al predestete, pues está, como les dije, entre 200 a 250 gramos al día, depende de los pesos. Siempre hacer pesos por camadas y pesos por individuales para ir sacando promedios y ver cómo los animales se desenvuelven. Si tenemos una buena ingestión de alimento, pues la paralización que decíamos, o sea, la falta de consumo de alimentos y agua, pues no va a ser tan, tan marcada y los lechones pues podrán mantenerse entre este rango de ganancia de peso para no perder el tejido adiposo o las reservas musculares. Entonces, eso considerar importante. Los consumos son bajos en base al comportamiento, como hemos pérdida de la madre, nuevo ambiente, sí, nuevas fuentes de alimento. Entonces, estos son los por qué el lechón va a dejar de consumir en base a su comportamiento, ¿no? Entonces, considerar la nutrición, la digestibilidad, todo eso que esté en el rango que necesita parecido a la leche de la madre. El límite de consumo voluntario en base a la digestibilidad de la dieta, pues está más o menos en este rango de peso vivo, ¿sí? Y finalmente, ¿alguien alguna pregunta? O si no, algún micrófono creo que tienen activado, por favor. Ya, entonces, las dietas en esta parte, considerar que las fuentes proteicas de la leche, ¿sí? Y las fuentes proteicas que ya son del balanceado, son de esta clase. Entonces, vamos a ver el desempeño que fue aquí versus el desempeño que tenemos ya con los balanceados, que tiene que ser muy parecido a la ganancia que venía con la madre, ¿no es cierto? Teniendo. Las fuentes proteicas intactas, como vemos, la leche y soya es un factor limitante. Entonces, por eso muchas veces se opta por la harina de pescado, ¿sí? Para la alimentación. Y la soya muchas veces hay que considerar ciertos factores antinutricionales que tiene en su composición, ¿no? Las proporciones de proteínas y carbohidratos, importante considerar las grasas, los cereales con los que están elaborados estos alimentos, ¿sí? Y la calidad de los ingredientes con los que se está trabajando, de dónde se está obteniendo estas fuentes. Entonces, todo eso controlar para la producción del alimento que sea eficiente para nuestros lechoncitos o que el proveedor garantice que nos está dando un buen alimento. Perdón, de su calidad del alimento va a depender, como les dije, el desempeño de los animales. Y si es un alimento de baja palatabilidad o de baja calidad, pues obviamente vamos a tener daños en el intestino, pues y eran las diarreas, acuérdense. En resumen, el desempeño de crecimiento en las primeras 10 semanas de vida es inferior al potencial normal, ¿sí? El consumo de alimento está limitado por la digestibilidad de la dieta y como les indicaba que el aparato digestivo o intestino, a medida que el animal consuma más sólidos, va a ir desarrollando en mejor calidad. Y eso va a hacer que la disminución de su consumo se vea favorecido para que comience ya pues a ganar peso rápidamente, que eso es lo que se desea. Considerar el uso de dietas húmedas o líquidas, ¿sí? Va a mejorar el desempeño, pero muchas veces resulta difícil o costoso administrar de esta forma, ¿no? Entonces, considerar que el animal debe tener lo mejor posible, pero también hacer los costos.
Y cualquier restricción de agua obviamente va a reducir el consumo de alimentos. Si el animal no toma agua, pues obviamente no va tampoco a consumir mucho alimento. El destete precoz, sí, esto tiene ciertas ventajas y desventajas en base al número de lechones por cerda al año. Los costos de alimentación se van a ver favorecidos. Igualmente las instalaciones, la depreciación. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con esta fase de recría? Sí. Y revisando igualmente esta información, como les dije, pues para que tomen en cuenta para su respectiva prueba. El manejo de cerdos en crecimiento, pues ya tenemos una unidad productora, ¿sí? Que se abrevia como UPL, Unidad Productora de Lechones. Entonces el estatus va a ser siempre dar un diagnóstico positivo en base a un manejo preventivo, que era la bioseguridad o el vacío sanitario. Pues. Entonces, esto va a estar ligado también al trabajo genético que se viene haciendo en la granja. Pues si tenemos una genética adecuada, pues vamos a tener parámetros ideales en lo que es ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, tener una buena distribución de la grasa sobre la canal. ¿Cómo hacemos el transporte de los lechones? Sí, para las nuevas unidades productoras, más o menos se considera de 4 lechones por metro cuadrado, que están entre de 20 a 24 kilos de peso vivo, que siempre sean uniformes, no puede ser que uno es más grande y el otro más pequeño y haya competencia, porque siempre se va a dar una jerarquía, ¿no? Y esa delimitación de territorios. Entonces, si el animal es muy grande, obviamente va a delimitar su territorio y los pequeños a lo mejor no van a llegar a los comederos y se van a ver afectados en su crecimiento. Es importante a veces hacer las transferencias en las horas más frías, ¿sí? Para que los animales se acoplen rápidamente a este cambio de la instalación adecuada. Camas y instalaciones siempre limpias al inicio o a la recepción de estos animales, ¿sí? Bueno, ahí dice rociar los animales con odorizantes o sedación, pero son costos adicionales, ¿no? Pero a veces se manejan dependiendo si se va a homogenizar camadas y obviamente ya son lotes disparejos, entonces sí se puede aplicar estas cosas. El número de animales por corral, sí se puede manejar entre 7 a 30 animales que estén entre la misma edad y mismo peso, ¿sí? Mientras menos animales, obviamente va a haber mejor desempeño. Pero esa es la consideración ya en parámetros técnicos, por el tipo de alimentación y manejo que se hace. El espacio por animal en el corral, sí, de 0,70 o 70 centímetros por cerdo, o 70 metros cuadrados, como dice ahí, 0,70. Para alojar 8 animales se necesitarían entonces 1,80 por 3,25 metros más o menos, que serían los lotes que se pueden manejar para 8 animales, o sea, es el dimensionamiento. Al terminar ya la fase, con un peso superior a 20 kilos, pues mantener los manejos. Es importante hacer este manejo de todo dentro, todo fuera. ¿Qué quiere decir? Que una vez que entraron, asimismo, si hacemos correctamente las cosas, pues al final todo el lote o todas las camadas que ingresaron van a irse. No se puede quedar nada. Entonces nuevamente se desinfecta, se hace el vacío sanitario y nuevamente entrará otro lote de animales. Es importante para la salud de la granja y evitar contaminaciones, trabajar con un solo proveedor pues, para evitar eso, pero muchas veces no se respeta esas cosas acá en el ámbito nacional, ¿no? Administrar la ración paulatinamente, ¿sí? Vamos subiendo gradualmente hasta que el animal vaya asimilando de mejor forma el alimento. Y el agua, como les dije, no puede faltar. Pueden durar en esta fase hasta 4 meses, ¿sí?
se pueden incluso criar en grupos de 3 animales, o los machos se pueden criar en grupos de 3, ¿sí? Porque si se crían animales solos, pueden desarrollar menor líbido, en el caso de que se quiera utilizar estos animales para reproducción, ¿no? Pero las hembras se pueden mantener en grupos de 6 a 12 tranquilamente. De 30 a 40 días antes del sacrificio se recomienda hacer la castración, ¿sí? De los descartes, o sea, de los berracos, de los cerditos que, que vamos a llevar a faena. Para eso es importante hacer una buena sujeción de los animales, aplicar la anestesia, puede ser local, ¿sí? O intramuscular. Y el animal en esos días de la castración, pues se va a ver afectado un poco, pero ya luego va a recuperar su peso perdido. Hasta aquí esta fase. ¿Alguna inquietud? Me dicen que pare para atender sus preguntas, o si no, continuamos con manejo de cerdos de engorde. ¿Sí? Esto ya se le conoce como la unidad de terminación, que se abrevia como la UT. Es importante considerar la ubicación, dependiendo si estamos en la sierra o en la costa, pues, pero generalmente de este a oeste para que el sol no caliente mucho las granjas, ¿sí? El trabajo, todo dentro, todo afuera, igualmente, como en la fase anterior. En esta fase van a mantenerse entre 3 meses, o sea, 90 días, y se puede lograr hasta 3.5 lotes al año, con un vacío sanitario de 15 días, que es lo ideal ya. Para esta recepción de animales se utilizan rampas, como ya los animales ya son más pesaditos, entonces ya ellos entran caminando. Un 5% del espacio de la granja, o sea, de los corrales, se debe a veces reservar para animales que vienen enfermos, golpeados, que tienen por ahí heridas, laceraciones, para ir corrigiendo estos defectos en el transcurso de ese levante del desarrollo. El corredor de manejo siempre debe tener nebulizadores, o sea, para ir desinfectando de preferencia, y el espacio es considerado entre 80 centímetros a 1 metro cuadrado por animal. Y se recomienda, cuando lleguen estos animales a esta fase, hacer un ayuno entre 8 a 10 horas, ¿sí? Para vaciar sus heces, a veces esas contaminaciones, hacer una limpieza también y empezar ya a trabajar en forma sanitaria preventiva y todo como se recomienda. En esta fase siempre igualmente se va a observar jerarquía de animales, va a haber delimitación de áreas, los animales van a tener su área limpia, su área sucia, ¿sí? No porque el cerdo es, como dicen, el puerco, el cerdo pasa ahí sucio, pues ellos también tienen sus territorios, hacen las partes limpias para estar descansando y las partes sucias para evitar, salvo que ya los mismos propietarios no quieran o les dejen a los animales en malas condiciones, pues para que se mantenga todo sucio. Se observan peleas, hay confusión, ¿sí? Para establecer su jerarquía. Y como dice en la parte inferior, se puede humedecer la zona sucia para ayudar a los lechones a que lleguen más fácil a esas zonas a hacer sus deyecciones. El almacenamiento del alimento es importante considerar, ¿sí? Porque se puede contaminar por la humedad, por los roedores, y ahí hay problemas ya al final de lo que es infecciones o enfermedades. La ración puede ser medicada al inicio, ¿sí? En la primera semana, pero ya para evitar ciertos estrés, ¿sí? Entonces se ayuda a veces con ciertos antibióticos que se mezclan con los alimentos. Las cortinas es importante manejar para lo que es la ventilación, para permitir el ingreso o la salida de aire, o manejar el calor. Entonces, siempre se aconseja manejar las cortinas
entre subir y bajar para evitar las enfermedades tanto respiratorias como gastrointestinales. La temperatura debe estar sobre los 25 grados centígrados. En esta fase resulta malo porque acuérdense que entre 25 grados estaba aquí en los cerditos pequeños. Mientras que estos animales ya tienen un mayor metabolismo, un mayor desempeño, entonces ya se convierte como en un estrés. Entonces los lugares en el lugar ya los animalitos se dispersan, se acuestan en el suelo boca arriba, boca abajo, digamos, o en decúbito ventral, perdón. Entonces los animales entran en un estrés y ahí hay desequilibrio, empiezan las enfermedades y la reducción del apetito, ¿no? Es importante, como les decía, considerar la genética de la granja, entonces, para mejorar el desempeño y la ganancia útil de peso. Entonces, el retorno es en base a la genética. Acuérdense de los cruces que se podía hacer para mejorar los pesos, ¿sí? Y la sanidad, igualmente que en las etapas anteriores, pues manejar de acuerdo a la fase y al tiempo de permanencia que se tenga con estos animales. La nutrición, pues como les dije, en base a las dietas que tenemos disponibles comercialmente, podemos optar ahí las diversas fuentes proteicas y energéticas y vemos cuál es la más útil en nuestro caso. Cuando se maneja ciclo completo, la ración de engorde puede llegar a ser entre el 50 al 55% del total de las raciones, ¿sí? Y eso incide económicamente en las granjas sobre el total de las raciones. Los sistemas de alimentación, pues, difieren mucho en lo que en las granjas y en las regiones que se tiene disponibles, como es la costa, la sierra, pues ya está en el oriente, pero siempre la alimentación, como les dije, buscar el alimento que sea el más apropiado y lo mejor para los animales. ¿Sí? Alimentación a voluntad puede reducir la mano de obra, pero necesitan comederos adecuados y considerar que puede haber un desperdicio de hasta un 15%. Entonces se necesita un comedero por cada 4 cerdos, ¿sí? Pero a veces los costos igualmente considerarlos. La alimentación húmeda a voluntad o la ración seca que se les ofrece a los animales se puede mojar antes para que se vea mejor favorecida la ingestión, ¿sí? Los chupones de agua que estén bien fijos para que no haya desperdicios y que igualmente puedan tener fácil acceso a los animales. La alimentación restringida, pues ya al final puede reducir el espesor de la grasa dorsal, ¿sí? Eso es importante manejar ya en lo que es faena para camales que piden ciertos lineamientos, pero en esta parte ya se manejan ciertos parámetros exactos, como entre un espesor ideal entre 2, 3, 4 centímetros, dependiendo las razas. Restringir el engorde a veces a 3 hasta 2 raciones, dependiendo el manejo en esas granjas y el tiempo de permanencia que se quiera obtener con estos animales. A veces se dan alimentaciones líquidas, muchas veces el suero de la leche se utiliza mucho en estas granjas de engorde. Los subproductos de cervecería o de caña de azúcar son muy buenos para favorecer este ahorro en la parte de alimentación, ¿sí? Buscar subproductos sobre todo para ayudarnos un poco en la parte económica. Y son muy apetecidas por los cerditos, ¿sí? Entonces ayudan a mejorar la ganancia de peso y la conversión alimenticia también se ve favorecido. Hay un efecto sobre la carcasa.
muchos dilemas, como les dije, en base a la ganancia, el espesor de la grasa dorsal, ¿sí? Entonces, si hay mucha grasa dorsal, también se afecta el pago ya cuando se desea vender, porque el mercado siempre busca que sea el animal más carne y no grasa. Entonces, eso es importante. El espacio en base a los pesos, ¿sí? De los comederos. Tenemos aquí los pesos vivos, los largos de los comederos y los espacios que deben ocupar para que tengan referencia. ¿Sí? Las raciones peletizadas también ayudan a incrementar el 5%, pero también vamos a la cuestión costos. El agua siempre disponible, como les dije. Los animales van a estar siempre consumiendo, mientras el alimento sea seco, más agua. La recomendación, un bebedero cada 10 a 12 animales. ¿Sí? Grupos pequeños mejoran el desempeño individual y grupos grandes son más uniformes y reducen el costo de instalaciones. ¿Sí? Entonces, también considerar cuáles son los plus aquí en cada granja. No superar más de 30 animales por granja porque ahí sí vamos a tener problemas de desempeño por peleas, agresividad y considerar los espacios adecuados. El tipo de piso, ¿sí? Es enrejado mejor, o sea que el animal no pueda resbalar, ¿sí? La ventilación, la facilidad para alimentarse y disponer de agua y la temperatura, pues considerar siempre en estos espacios. Las diferencias entre machos castrados, enteras y hembras, pues como les dije, en cada sexo se necesitan los nutrientes ideales. Los machos castrados van a tener mejor apetito, se van a dedicar solo a comer y ya no van a estar peleando ni molestando, entonces es mejor castrarlos. Y los sacrificios, pues con los diferentes pesos, tenemos entre 80 kilos hasta 90 kilos los animales que ya se destinan para el sacrificio en esta fase. Entonces, en esta parte, no les voy a mandar esta tarea, ¿sí? Esto era de una clase anterior. Pero la evaluación del desempeño, acuérdense que estaba medido por la ganancia diaria de peso. Entonces, si yo les pregunto en la prueba cómo se evalúa el desempeño de las diferentes fases en los porcinos, pues ustedes me van a indicar que es por medio de estas siglas que se conocían como ganancia diaria de peso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos el cálculo de la ganancia de peso? Podemos hacer el peso de salida menos el peso de entrada, menos el peso de entrada, ¿sí? Igual la ganancia media de peso. Y eso si dividimos para el número de días, pues tenemos la ganancia diaria de peso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? En la parte ya la parte final, pues el transporte al matadero, también hay que considerar en esta parte que hay mucho estrés ya para llevarles al matadero y ahí también se reduce muchas veces el peso del animal. Entonces, a veces consideramos retirar el alimento antes de llevarles al matadero, ¿sí? Y comenzar en formación de lotes para lo que es el transporte, porque si hay mal manejo, pues la carne obviamente va a tener problemas, ¿sí? Sanitarios, sobre todo, por golpes, por traumatismos, ¿sí? Entonces se forman hemorragias entre los músculos y eso va a afectar la calidad de la carne al final. Entonces, también darles un diseño adecuado en las instalaciones para lo que es el embarque, ¿sí? Por medio de rampas, por medio de mangas, a veces utilizan elevadores para que los animales no se conglomeren, no se estropeen, ¿sí? Y tengan un viaje corto, más que todo, que no sea muy largo, considerar también la cercanía a los mataderos para que esto no se vea mermado en la calidad de la carne o no se afecte el peso de los animales. No maltratos, ¿sí? Y el ayuno de las 12 horas va a favorecer, como
indica en lo que es las pérdidas de peso, en lo que es vómitos, muertes, y va a mejorar también la calidad de la carne. La temperatura del ambiente entre 16 grados centígrados en esta fase, ¿sí? Y cuando hay mucha conglomeración de los animales, o sea, hacinamiento, la frecuencia cardíaca y respiratoria se pueden ver afectadas, ¿sí? Entonces, no sobrepasar este parámetro, como indica que si los cerditos tenemos nuestro peso, no sobrepasar este peso de 235 kilos por metro cuadrado. Entonces, calcular cuántos pesan los 30 cerditos que tenemos en el lote y pues ver que no estemos sobrepasando sobre el diseño del corral que considerábamos. El desembarque es importante también, ya cuando llegan al camal, ¿sí? Deben recibir agüita, ¿sí? Que los animalitos lleguen a un lugar a descansar antes de la faena para evitar asimismo mermas en la carne. Los aturdimientos en base a los mataderos, pues ya esos son diferentes tipos de matanzas en base al tipo de camal, pero eso es lo que se considera tener también un tipo que no sea muy estresante para que los animales no tengan mucho sufrimiento. Entonces, para que no se vea afectada la carne, sobre todo. Aquí tenemos la composición de la carne, ¿sí? Los porcentajes en base a los pesos. Entonces, ese es lo que un cerdo más o menos da en kilos a la carcasa, ¿sí? Entonces tenemos que un cerdito de 100 kilos más o menos nos va a dar 76 kilos de carne o carcasa y 24 kilos de lo que corresponde a vísceras, intestinos, ¿sí? Hasta aquí esta clase de las fases. Y como todos están bien calladitos, tenían algo que decirme hoy. ¿Se acuerdan? El tema del auto. Los temas El auto los autos funcional. Ah, ya. Pablito. Pues como hoy día yo tengo la última clase de Zoom, podemos nomás alargarnos un poquito más tranquilamente. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos de... ¿Quién quiere dar su tema? Yo, A ver, Darío, dime. Sí. Primerito. sí, puede ser cultivo de tilapia. Producción de tilapia sería, Ya. ¿sí? O solo quieres hacer lo que es la fase inicial de lo que es solo alevines, manejo de eso. Porque si haces la producción es desde alevines hasta la sacada de la tilapia completa, ¿no? Haz Lo inicial. producción. Haz producción de tilapia, ya el ciclo completo. Ya, ¿Sí? ya. Producción de tilapia, ciclo completo. Listo. ¿Quién? Siguiente. Yo, A ver, Edgar, ¿o quién dijo yo? Roosevelt. Rod. Sí, a ver, Alojamiento e instalaciones porcinas. alojamiento. E instalaciones porcinas. Pero eso ya les estoy dando yo, pues. Ese tema me agradó, ingeniero. Vas a exponer mi presentación entonces. No, tengo otras cosas. Ya, a ver, ¿cómo dices? Alojamiento E instalaciones porcinas. de instalaciones porcinas. O sea, tú me vas a consultar ahí todo lo que tiene que ver con los sistemas de ventilación, cálculo de lugares y espacio, ¿sí? Listo. De todas las fases, ¿no? Y para eso te puedes ayudar con las diapositivas que yo tengo en la parte de porcinos, ¿sí? En lo que dice cálculo de lugares y espacios y sistemas de ventilación. Para que te ayudes un poco. Ya que te estoy dando ya el apoyo, ¿dónde que me presentes algo feo? Ya, ingeniero, gracias. Ya, Yo puedo, listo, Nicole. proceso y producción de queso.
A ver, dame un segundito. Cálculos de Roosevelt. Nicole, a ver, ¿qué me dijiste? Proceso y producción de queso. Proceso para la elaboración de queso. Es el tema. Sí. Proceso para la elaboración de queso fresco o queso mozzarella. ¿De cuál vas a hacer? No, Fresco. sí. Ya, me haces de los dos, fresco y mozzarella. ¿Sí? Bueno, Listo. Igualmente, puedes revisar la información en la parte de Bueno. bovinos, todo lo que es de lácteos, ahí también tienes algo para ayudarte. Siguiente. Yo, doctor. Elian, dime. Elaboración de yogur. Elaboración de yogur. Ya. ¿De cuántos sabores me vas a hacer? Tienen que hacerme llegar a la casa. Uno. envío. Listo. Elian, elaboración de yogur. Ya, me vas a consultar al menos unas 3 fuentes, o sea, unas 3 recetas. Sí, puede ser. Ya listo. Y que sean yogures que no sean muy comunes. Por ejemplo, ahora se está trabajando con el yogur de piña, yogur de arazá, ¿sí? Que son ya de frutas exóticas. Ya listo. Eso sí, algo nuevo, ya innovador. Listo. Andrés, Profe, quería relacionarme sobre la cuestión de crianza de pollos de granja, o sea, trabajar con broilers. En este caso, no sé qué me recomendaría usted, si solo hago lo que son las fases iniciales, las 2 o total las 4. ya, tú me vas a consultar la bioseguridad en granjas avícolas, porque eso de instalaciones y lo que es de fases yo les voy a dar ya en la parte de avicultura. Entonces yo quiero que me consultes tú la bioseguridad en granjas avícolas. ¿Sí? Listo. Listo. Siguiente. Scarlett. Yo. Profe, yo tenía, ¿Quién va primero? Cualquiera. Lady, vamos. profe, ya, Iba a ser sobre la producción o crianza de cuyes. Excelente, me parece perfecto. Crianza y producción de cuyes. Un buen tema. Y si me hace Ya. llegar a la casa también, pero asadito. Ya. Como son vecinos. Listo. Mejor. A ver. Siguiente. Scarlett, profe, ahora sí. yo también estaba con elaboración de queso, pero no sé. Ya tú me vas a hacer quesos maduros entonces. ¿Sí? Ya, Elaboración, procesos de elaboración de quesos maduros. ¿Sí? A mí me vas a consultar unos 3 quesos. Puede ser ahí el Tilsit, el Gruyère, puede ser, ahí me vas a consultar el que te agrade más. ¿Sí? Unos 3 quesos maduros. ¿Entendido? sí. Listo. Siguiente. ¿Quién falta? Edgar, Eric. Yo no sé, pensaba hacer pollo, pero ya me ganaron, pero no sé, ayúdenme con un tema. ¿Qué te gusta? ¿Los pollos te gusta? Estaba viendo de cerdos, ingeniero. Ya, a ver, vamos con Edgar primero. Edgar, Antes que me lo gane. en avicultura. Entonces tú me vas a De hacer cerdos, de de- ponedoras. Edgar, tú me vas a ¿Cómo? consultar todo sobre las granjas ponedoras. ¿Sí? Gallina. Sí, producción de huevos. Ya, ¿Sí? ya. Producción de huevos, ¿no es cierto? Con gallinas ponedoras, todo lo que tiene que ver con granjas de ponedoras. Listo, ahora sí, Eric. Yo estaba viendo sobre cerdos, pero todavía no tenía un tema definido. No sé si me puede ayudar. Algo como qué te gustaría hacer. Desde el comienzo hasta el final. O sea, pero es bastante. Mira que yo he estado dando todas las clases y todavía me falta lo que es la parte de gestación y lactancia todavía. Podrías, Es que por eso no encuentro, por eso quería ver si me puede ayudar con algo no tan largo. a ver,
tú nos vas a ayudar con el proceso de colección de semen en porcinos. ¿Sí? Procesamiento de semen porcino. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el procesamiento, cómo se entrena al cerdito para que se le pueda trabajar para este tipo de colecciones. ¿Sí? Es un tema Listo, listo. bien chévere. Listo. Gracias. Pues, ya, listo. ¿Quién falta? ¿O quién faltó hoy día? Faltó el presidente. Gary. Mi hermano le dijo algún tema. Gary también falta. No, no me dijo nada. Ya, por favor, pasar la voz, que me hagan llegar sus temas por WhatsApp más que sea. ¿Listo? Y comenzar ya a desarrollar. No van a estar esperando al último para hacer como las tareas. Ojalá las orejas de esas tareas. A ver qué ha pasado con esas tareas. ¿Sí? Casi todos han consultado de la primera página que han encontrado en internet. Igualitos, toditos, pero casi. Ingeniero, ¿puedo cambiar por engorde de cerdos? Engorde, ya vimos, pues ya acabé yo de exponer ahorita. Por ahora lo expongo yo. No, haz lo que te digo, porque eso ya está bien pulido lo que ya estás hablándome de engorde. ¿Sí? Ya, listo, listo. A ver, ¿en qué estaba? Ah, jalándoles las orejas. Mejorar las presentaciones. Sí, nunca me hacen, pero creo que faltando una hora para que se cierre la plataforma con una letra, pero ni yo como doctor creo que tengo esa letra. Por favor, y la calidad de los PDFs que están escaneando está muy mala, esas calidades. Mejorar la calidad de los PDFs que están escaneando. ¿Sí? Recuerden que ustedes ya están elaborando trabajos buenos ya para salir con un buen título profesional. Listo, entonces tenemos solamente la cerda gestante y lactante que nos faltaría de esta clase. Y, déjenme ver, esta es más o menos, son como 90 diapositivas, pero queda de tarea para que revisen ustedes todo lo que va ahí viéndose en la parte de lo que es cómo son los celos, qué síntomas tienen antes del parto. Por favor, lean esta información que les va a servir mucho, ¿sí? En lo que es la cerda de gestación, cómo hacer el encalostramiento del recién nacido. Y solo para que tengan en cuenta, en un lechón recién nacido, nosotros tenemos que hacer la ingesta del calostro, ¿no es cierto? Que es lo más importante. Ahí se está transmitiendo las inmunoglobulinas. ¿Qué más hacemos con el cerdito? El corte de colmillos, ¿sí? Es otra actividad que se realiza. La desinfección del cordón umbilical o del ombligo. El corte de la colita. Y la aplicación de hierro. 5 cosas que les estoy diciendo nada más aquí para que tomen en cuenta, pero quiero que revisen bien toda esta información que les dejo para no cansarles más con la clase, ¿sí? Y al final de esta presentación ustedes tienen unos videos, ¿sí? Que están sobre el diagnóstico de la gestación, manejo de la gestación y el manejo durante el parto. Entonces, la tarea para el próximo lunes es hacer un resumen nada más corto de unas 2, 3 hojitas de estos videos, ¿sí? De tarea. Eso les queda para el día lunes, ¿ya? Yo ya les comparto esta presentación, porque en porcinos es bastante extensa la materia y chuta, no sé si se avance a cargar todo en el aula virtual, pero voy a ver cómo los voy subiendo, al menos las más importantes. Pero recuerden que ustedes tienen los videos disponibles y pueden ir revisando igualmente ahí todo lo que hemos visto, lo más importante. Esta última parte que les dije del lechón, 5 actividades.
Acuérdense muy bien, muy importante, que eso es parte del cuestionario. ¿Sí? Revisar la información de cerdas gestantes y lactantes, que de ahí sale información igualmente para el cuestionario. Sábado, 9 de la noche el cuestionario, ¿está bien? ¿O más temprano? No hay Sí, esa está hora, bien. está perfecto. Está bien. Listo. Entonces, quedamos sábado 9 de la noche y creo que no nos queda nada más pendiente, ¿verdad? Si alguna cosa tienen que decirme, pues igual para la siguiente clase estamos coordinando. Tengo una pregunta con las asistencias. Usted Dime, ayer dijo sí. usted dijo que ayer las pongamos y ayer me metí, no estaba habilitado para poder poner. A ver, para asistente. Eric, Scarlett, ¿y quién más era y tu hermano? Y Creo que era. François. Sí, ya. Sí, como ustedes sí están ahí en los videos constando, pues ya les voy a dar habilitando eso yo directamente, porque como ya está cerrado, pues eso ya se les... El día de hoy, ahorita, activar la asistencia hasta las 12 de la noche, 11:59. Tienen chance de poner su asistencia. Ahí mismo ingresen y regístresen, por favor, ¿sí? Nos vemos el día lunes, Dios mediante, 8 de la noche, 7 de la noche. ¿Listo? Y vayan haciendo ya sus trabajos, por favor. No van a presentar trabajos así blandos, que luego en el campo nos vemos. Ahí el supletorio ajustan. ¿Listo? Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y repasen toda la información. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Chao, Edgar. Buenas noches con Buenas todos. noches. Igual, Chao, doctor. Eric. Buenas noches. Todos. Chao, Chencho.